Buenos días, hermanos, amigos. Siguiendo con las enseñanzas que estamos trayendo acerca de ese buen libro que nos guía, de Rail, Cristianismo Práctico, hoy vamos a considerar, con la ayuda del Señor, uno de los peligros. Este libro, pues como venimos compartiendo, sabemos que principalmente es un libro de deberes cristianos, pero en él también hay privilegios y también peligros. Y hoy, pues eso, vamos a estar considerando uno de los peligros, uno de esos peligros que acechan a todos aquellos que profesamos una verdadera religión. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a la Iglesia de Corinto, en su en su capítulo 6 y versículo 17, donde leemos: Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ese peligro del cual hablamos hoy es el mundo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, alabado seas por tus muchas bondades y misericordias, por concedernos este tiempo, este culto de adoración en torno a ti, en el cual estaremos considerando tu palabra, este tema que nos ocupa hoy, el mundo, y te pedimos que des a tu siervo sostén para poder hablar por boca tuya, hablar verdad, y también que ayudes a todos aquellos que escucharán, para que también haya una buena disposición en sus corazones y recibir todas las bendiciones que tú tienes fielmente preparadas para tu pueblo en este día. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el apóstol Pablo en este capítulo 6 viene exhortando a la iglesia de Corinto para que no recibieran la gracia de Dios en vano, recordándoles que de este mundo nada nos llevamos, venimos sin nada y de ese mismo modo nos vamos, salvo aquellas cosas que en Cristo Jesús hagamos por otros, que es lo que la palabra llama las recompensas. Por eso, respecto de este tema del mundo, les está diciendo: salid, apartaos. Este tema tenemos que tratarlo con mucha atención por todos aquellos que nos llamamos cristianos, ya que a lo largo de la historia, en la Iglesia, la separación del mundo siempre ha sido una de esas evidencias importantes de que una obra de gracia había tenido lugar en un corazón. Quien ha nacido del Espíritu y ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, se ha esforzado siempre por salir del mundo y vivir una vida separada para Dios. Se ha esforzado siempre por salir del mundo. No ha tenido un pie dentro y otro fuera. Aquellos que de cristianos solo tienen el nombre, siempre se han negado a salir del mundo y apartarse de él. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, leemos: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Esto que leemos, que sucedía hace 2000 años, hoy en día es todavía más visible, con ese deseo que vemos tan extendido de hacer que las cosas de la religión a ver si pueden ser un poquito más agradables. Tendemos a limpiar los cantos y las esquinas de la cruz lo más posible, hacerla un poco más liviana, porque eso de negarse a sí mismo y cargarla cada día para seguir a Cristo, eso pueden decirnos que somos estrechos de mente, cuando lo que realmente sucede es que no hay temor de Dios, porque si lo hubiera, esto no sucedería. No conocen su santidad, consideran que lo que hacían aquellos antiguos santos, aquellos que conocían cuánto ofendía a Dios el pecado, y se rasgaban las vestiduras, se echaban ceniza
y se arrancaban pelo de sus cabezas y sus barbas al ver el mal que el pecado acarreaba a sus almas. Hoy en día eso no sucede, claro, ¿cómo va a suceder si no hay temor de Dios? Hoy en día uno puede hacer lo que bien le parezca sin perjuicio alguno. Se puede ir a cualquier parte, puede leer lo que quiera, frecuentar cualquier compañía y todo esto sin dejar de ser buenos cristianos. Qué diferente es el mensaje que se escucha mayoritariamente en las iglesias, en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, al mensaje de nuestro mismo Señor, de Jesús. Vayamos por favor al capítulo 9 de Lucas, del Evangelio de Lucas, al final de ese capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 57 al 62. Dice así la palabra de Dios: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré de donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo siempre fue muy claro. No solo no escondió los aspectos más difíciles y más incómodos de seguirle, sino que los enfatizó. Aquí el Señor nos muestra 3 casos donde 3 personas expresan su deseo de seguirle. Hoy en día, en muchas iglesias, de esas que se hacen llamar cristianas, de buena gana los hubieran recibido como hijos de Dios. Pero Cristo quiere ver realmente hasta dónde llega ese deseo de seguirle. El primero dice: Te seguiré donde quiera que vayas. Qué buen testimonio, ¿verdad? Muchos de los pastores que hoy en día rigen congregaciones muy concurridas exclamarían: suficiente, bautismo, membresía. Pero el Señor le dice en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Realmente lo has pensado bien? ¿Te has sentado? Dijo a otro: sígueme. Pero este contestó: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús: deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le deja bien claro: si quieres seguirme, tienes que ponerme a mí, Cristo dice, ponerme a mí encima de todas las cosas. Lo que el Señor le está diciendo a este hombre es algo que también nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Somos aptos para el reino de Dios? No es si eres un creyente en Cristo, tampoco si te has rendido a la verdad del Evangelio. La pregunta aquí es: ¿estás viviendo una vida que es compatible por tu conducta con el reino de Dios? Porque aquí está hablando de creyentes, aquellos que por gracia hemos sido salvos y que estamos llamados a vivir una nueva vida de servicio a Cristo. Dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habiendo recibido el don gratuito de la fe, nuestra vida tiene que reflejar al reino de Dios. La soberanía, la autoridad del Rey de Reyes en nosotros ha de ser algo notorio. Lo que este hombre le dice al Señor parece razonable. El padre ya está muerto, es cuestión de horas, más en aquellos días y en ese lugar, que era un lugar cálido, como mucho de un día. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es que el reino de Dios es un reino de vivos y no de aquellos que están muertos.
Aquí lo que Cristo le dice es que deje el mundo, que salga de ahí, que se aparte y vaya a buscar anunciando el reino de Dios, el Evangelio, a aquellos que serán salvos. Dijo otro: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuevamente el Señor es claro: deja de manifiesto que, al contrario de lo que hacen muchos hoy, no tiene en su mente el número de seguidores. El seguidor le dice al Señor: sí, lo haré, pero no tan rápido. Déjame primero que yo haga. No, nada en absoluto frente al llamado de Cristo puede ser prioritario. Salvar almas es urgente. No podemos permitir que estas cosas, estos ejemplos, por muy razonables que sean, interrumpan el llamado, las oportunidades, porque los motivos, los momentos propicios se pierden. Lo que Cristo responde en este último verso es que tenemos que salir del mundo, no podemos mirar atrás, no podemos ser como la mujer de Lot. El llamado que viene de arriba es mirar siempre hacia adelante, ya que avancemos. Aquel que es apto para el reino ya no le interesa en absoluto lo que deja atrás. Por eso, en estos tiempos en los que nuestro Señor nos tiene, es importante dar esos toques de advertencia sobre estas enseñanzas y escuchar con atención la palabra de Dios, donde dice: salid, apartaos. Vamos a examinar este tema destacando 4 aspectos. En primer lugar, vamos a destacar cómo el mundo es una fuente de grandes peligros para el alma. El tema que tratamos hoy es difícil de entender si no has comprendido lo que es el verdadero cristianismo. Todos aquellos que por asistir a un lugar de culto vivan como vivan y crean lo que crean, ya es cristiano. A estos poco o nada les va a importar la separación del mundo. Quienes cada día leen la Biblia, la estudian y se toman en serio sus almas, saben que también en las iglesias hay 2 clases de personas: conversos e inconversos. Lo que fue el pueblo de Dios entre las naciones, esa notoria separación del antiguo pacto, es lo que debe ser también la iglesia, los cristianos de hoy en día. Debemos de ser hoy en día ese pueblo también especial de Dios. Y ahora, pues no bajo la ley, sino por la guía del Evangelio. Y también ahora ha de haber una diferencia notoria entre creyentes y no creyentes. Dichas estas cosas, recordemos que con la palabra mundo no debemos entender el mundo material en el cual vivimos. No es razonable decir que alguna cosa creada por Dios, arriba en el cielo o aquí en la tierra, es en sí misma dañina para nuestras almas. Al contrario, el sol, la luna, los mares, la vegetación, el mundo animal. En Génesis capítulo 1 y versículo 3 leemos que fue bueno en gran manera. Todo está lleno de lecciones de la sabiduría y el poder de Dios. La idea de que la materia en sí misma es pecaminosa resulta ridícula. Hoy lo que queremos decir cuando nos referimos al mundo es a ese conjunto de personas que piensan principalmente en las cosas de aquí abajo y descuidan totalmente el mundo venidero. Piensan continuamente en lo temporal y nada o muy poco en lo que es eterno. Rinden culto a su cuerpo mientras descuidan lo que realmente es valioso, el alma. Y por ende buscan agradar a la criatura en lugar de al Creador. De estos y su proceder, hábitos, opiniones, gustos, fines, espíritu y talante, es de lo que hablamos. Y de ahí es de donde el apóstol Pablo escribe: salid y apartaos. La semana pasada, en la enseñanza que nos compartió el pastor José Antonio, nos estuvo hablando de lo que debemos renunciar. Hay 3 enemigos a los cuales debemos resistir, con los que tenemos que luchar.
a los que debemos renunciar, que son la carne, el diablo y el mundo. Los tres son adversarios. Quieren conquistar nuestro corazón para destruir nuestras almas. Y cada uno de ellos ha de ser derrotado para salir victoriosos. Piensen lo que piensen las gentes acerca de nosotros, haremos bien en acudir a las Sagradas Escrituras. Abramos, pues, nuestras Biblias y veamos si hay textos que prueban que el mundo es una fuente de peligros para el alma. Leamos, por ejemplo, al apóstol Pablo en Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Efesios capítulo 2 y versículos 1 y 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 12 leemos: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1 y versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Oigamos lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Juan capítulo 15 y versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y Juan 16:33, este versículo realmente sí que nos tiene que confortar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. No es necesario comentar estos textos ni otros muchos que hay en las Escrituras, ya que ellos hablan por sí mismos y en todos ellos queda muy claro que el mundo es un peligro para nuestras almas. Queda más que claro la completa oposición entre la amistad con el mundo y la amistad con Cristo. Nosotros somos una iglesia pequeña, llevamos poco tiempo, unos lleváis más tiempo en el Señor, otros llevamos menos, pero el Señor en su bondad nos ha puesto al lado de la iglesia de Tenerife. Ellos ya llevan un largo caminar en el Señor. Y si preguntamos a los pastores o a los hermanos mayores, a los diáconos, que saben lo que sucede en las iglesias, qué es lo que más daño causa a las iglesias, a la religión en sí, seguro que en su respuesta figura el mundo, incluso más que el pecado abierto o la incredulidad manifiesta. Nada roba más bendición que el mundo. Es que los afanes de este mundo, el temor a este mundo, el amor a este mundo, el mundo es como ese banco de arena en medio del mar, donde muchos se encallan. Ofrece tantos placeres, el tener esas relaciones con personas de éxito. Hay multitudes que corren tras ellos. Los negocios, la posición social, el dinero, son muchos los que no manifiestan nada en contra de las doctrinas, pero los vemos ahí, ni se rebelan abiertamente en contra de la confesión de fe, ni de ningún atributo de Dios.
pero se conforman con una religión conforme a lo que ellos consideran apropiado, algo que es como una neblina, muy superficial. Y lo peor de todo es que esperan que de alguna manera, de esta manera, van a llegar al cielo. Son incapaces de renunciar a su ídolo, el mundo. En algún momento de sus vidas han mostrado buena disposición para las cosas del Señor, pero se desviaron, descendieron por el camino ancho, su pecado, que lleva a la destrucción. ¿Cuántos son los que comienzan como Abraham y como Moisés y acaban como Demas y como la mujer de Lot? Pero el día final revelará cuántas almas ha matado el mundo. Algunos criados en familias cristianas, conocedores del Evangelio, pero sin embargo no alcanzarán el cielo. Dejaron un día el refugio del hogar, dejaron la bendición paterna, la oración materna. Se dejaron seducir por las luces del mundo para acabar su viaje en el bajío de las desdichas. Qué triste es contar esto. Y qué desgracia que sea tan frecuente. Así es que no es de extrañar que el apóstol Pablo diga: salid y apartaos. Bien, después de ver a la luz de la palabra y por la experiencia en la Iglesia cómo el mundo es un gran peligro para el alma, veamos ahora lo que no significa apartarse del mundo en este segundo punto. Este aspecto requiere aclaración para evitar errores. ¿Cuántos creyentes hay haciendo cosas para separarse del mundo que Dios jamás mandó ni quiso que hicieran? Al contrario, a menudo han producido un gran perjuicio y han dado ocasión a los malvados para ridiculizar la religión, y les ha servido de excusa para no creer. Debemos saber que es posible ser muy fervorosos y creer que estamos rindiendo un servicio a Dios, como leemos en Juan capítulo 16 y versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No hay que mirar muy lejos. En este país la Inquisición lo hizo grandemente. A veces esto es cometer un gran error. En Romanos capítulo 10 y versículo 1, lo estuvimos considerando el domingo pasado en el tiempo de la reunión de oración, es ese celo que nos decía la palabra, pero que no es conforme a entendimiento, no es conforme a ciencia. Lo vimos recientemente, ¿verdad?, cuando ignoraban la justicia de Dios y se creaban una justicia propia. No se sujetaban a Dios y caían en el fanatismo. Mancillando el nombre de Dios, entendían que hacían cosas para Dios cuando realmente estaban haciendo justo lo contrario. Por eso es tan importante que oremos por entendimiento para separarnos del mundo. Bien, dejemos claro que esto no significa que los cristianos debamos renunciar a oficios. Hay que entender lo que es esta separación. Hay vocaciones o negocios que no están prohibidos: ser soldado, médico, banquero, mercader, abogado, etc. El Nuevo Testamento no habla en esa línea de conducta. Lucas era médico y Cornelio, el centurión, era soldado y también recibió la misericordia de Dios. O Zeus, el abogado, Cenas, perdón, el abogado, son ejemplos. Lo que verdaderamente es pecado, más bien es lo contrario, es la vagancia. Como leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10, donde dijo Pablo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Cuidado, dejar ocupaciones seculares que no necesariamente no son pecaminosas en las manos de los impíos y del diablo, por miedo a que nos dañen, puede encerrar una conducta cobarde y perezosa muchas veces. Aquí el plan debe ser llevar nuestra religión a nuestra ocupación.
La palabra nos llama a rehuir toda... la palabra no nos llama a rehuir toda relación con los inconversos. Eso no es lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 10 y versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed. Aunque esta enseñanza está en otro contexto, pero sí que vemos que si os invita, el Señor nos permite que no es eso que han hecho otros, no. Los discípulos y el mismo Señor no rehusaron invitaciones a bodas o a comer en mesas de fariseos, al contrario. Esta conducta de apartarnos lo que haría es privarnos de muchas oportunidades. Podemos, haciendo lo que conviene, estar ahí. No quiere decir que no tomemos interés por la ciencia, por el arte, por la literatura, incluso la política. Estamos llamados a leer principalmente para lo espiritual. Nuestro llamado es a estudiar la palabra, leerla, comprenderla con la ayuda del Espíritu, pero no quiere decir que no podamos leer un periódico o ver alguna noticia. No es eso. Tenemos que saber lo que sucede en la humanidad. No podemos ser totalmente indiferentes a lo que hagan los gobiernos o las personas que nos están guiando, las leyes que hacen. Y habrá muchas que no consideremos correcto. Pero es que también puede ser una negligencia, porque tenemos que orar. Pablo conocía el valor de un buen gobierno y lo deja claro en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo dijo, salid y apartaos, pero no dijo ser raros y excéntricos. No vistáis, nos da unas pautas, ¿no? Pero los apóstoles, el mismo Señor, vestían más o menos como la gente de su época. Sí que hubo algunos que sí que se adornaban con flecos y cosas de estas, que estos sabemos quiénes eran, ¿no? Lo leemos en Mateo, capítulo 23 y versículo 5. Ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos para ser vistos de los hombres. En fin, ni una cosa ni la otra. La santidad no es lo mismo que la santurronería, ni mucho menos. No estamos llamados a abandonar la compañía de los seres humanos para encerrarnos en la soledad. Ese error es muy común en la Iglesia de Roma y es algo lamentable. Es algo que hacen los monjes y ermitaños, pero no es lo que dice la palabra y no es conforme a la Iglesia de Cristo. El mismo Señor en su última oración también lo expresa: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso lo leemos en Juan 17:15. Los verdaderos creyentes debemos estar presentes, cumpliendo con el deber de glorificar a Dios, mediante la paciencia, la mansedumbre, la pureza, el valor, en diferentes posiciones. ¿Cómo íbamos a ser sal y luz debajo del almud? Hay verdaderamente una fina línea que debemos considerar si realmente queremos salir del mundo. Coger el camino corto no siempre es lo debido. Cortar con todo, con nuestros amigos, dejar por entero nuestras viejas compañías, renunciar incluso a la cortesía para poder dedicarnos única y exclusivamente, de manera específica, al servicio en Cristo, parece y suena como lo más apropiado. Satisface la conciencia, ahorra problemas, pero no es a lo que estamos llamados. No es a lo que nos llama cargar con la cruz y negarnos a nosotros mismos. Es al contrario, es estar en esas situaciones, pero sabiendo quién somos nosotros, quién es nuestro Señor y a quién tenemos delante.
y hacerlo con dominio propio, con buen comportamiento, con buen carácter, no con ese comportamiento avinagrado y arisco. No. No podemos ser desagradables, ni antipáticos, ni rudos, ni expresar ese carácter feo. No olvidemos algo que dice la palabra y que es muy importante. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta. Esforcémonos por demostrar a los impíos que la vida en el Señor nos hace alegres, cordiales, generosos y de buen carácter, dispuestos a tomar interés en todo aquello que es bueno y de buen nombre. Pasemos a examinar ahora el tercer punto. ¿En qué consiste entonces la verdadera separación del mundo? Pues esto es difícil. Para abordar este punto, la palabra clave es separación. Y ahí está el problema, ya que no es fácil señalar en qué consiste de esa tal separación. En algunos aspectos basta con establecer ciertas reglas particulares, pero en otros nos tenemos que conformar con algunos principios generales que hay en la palabra también, y luego dejar que cada uno, conforme a cómo estemos y en la posición que estemos ocupando, vayamos tomando nuestras decisiones. Lo primero y más importante es que todo aquel que desee salir y apartarse del mundo debe negarse de manera resuelta a ser guiado por el estándar del bien y el mal que el mundo ofrece. Eso es un gran error. El mundo pone en hora su reloj mirando al ayuntamiento y los cristianos ponemos nuestro reloj en hora mirando al reloj de la Iglesia. Es algo que ilustra un poquito esta manera de proceder. Ese miserable argumento de que todo el mundo lo dice o es lo que la mayoría piensa, malo. Al cristiano no le sirve. Su única consideración es: ¿lo condena o lo aprueba la Biblia? Aunque seas el único en tu ciudad, el único en tu iglesia, nunca irás en contra de las Escrituras. Esa es una auténtica separación. Otro aspecto que tenemos que examinar es cómo invertimos el tiempo libre. Parece no ser de mucha importancia, pero merece nuestra atención. Las ocupaciones legítimas son una salvaguarda para el alma. Es un tiempo de menor peligro. Rara vez el diablo ataca a un trabajador honesto cuando está ahí en sus labores, pero cuando el día concluye, llega el tiempo libre y se presenta la tentación. Lo vemos en los impíos, pero también los cristianos somos tentados. Acaba la jornada, la mente está cargada y la carne clama, quiere su lugar. Muchos cristianos llegan a casa y pareciera que además de quitarse la ropa del trabajo, se quitaran también la armadura de Dios para meter en dificultades el corazón y el alma, porque ahí sí está el diablo. Cuando estás trabajando honestamente a lo mejor no, pero cuando viene el tiempo de ocio y llegas a casa y ves las luces y ves tal, pues ahí sí que está, y además muy activo. Ahí está el mundo, ahí está la carne, ahí está la tentación. Si amamos nuestras almas, velemos, sobre todo en esas horas. Y los primeros de mes, cuando vemos las colas en los cajeros, la gente, hemos cobrado. Para el mundo, los salones, las tabernas, pero el cristiano debemos tomar ese tiempo más bien para el sosiego. Terminamos la jornada, pues nos tranquilizamos, nos sosegamos, reflexionamos, un buen tiempo de reflexionar, de hacer una lectura del día, de qué nos ha pasado, y buenos tiempos en familia, con el Señor, la lectura, la meditación, la oración. En este orden, nunca apresuradamente, nunca con mala conciencia, como por obligación. No, eso es perder el tiempo también. Sino en esas horas, pues también cumpliendo con el deber, porque a la larga nos irá bien.
y eso nos hará mantener el mundo y todo eso a cierta distancia. No anhelaremos esa prosperidad material que a veces vemos y que también lo vemos en la palabra, en los salmos, como decían, Señor, ¿cómo prosperan estos y yo cómo estoy? No, eso lo vemos, pero no es lo que tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar la prosperidad, pero la espiritual, que el Señor siga revelándonos más de Él, más de su obra, sobre todo su obra en la cruz, siendo fieles a Cristo. Esto a veces en nuestro entorno familiar, y no me refiero a familias salvos, sino nuestros hermanos o primos y tal, fuera de la Iglesia nos pueden tachar de ser demasiado estrictos. Y cuando les decimos que no, que a lo mejor proponen, vamos a ir a ver esta película, y a lo mejor es pues, cosas de estas como Torrente o cosas así que parecen inofensivas, pero cuando tienes en vez de los ojos de la carne los ojos del alma, ves que no estás a gusto ahí. Y entonces, pero si eso es algo para pasar el rato, no. También hay, bueno, a quien le guste el teatro, hay buenas obras, la verdad, pero es que hay otras que son de un mal gusto, en fin, que da dolor de verlas. O también aquí en la isla, ¿no? Ciertas playas que vas y dices, en fin. Las respuestas a todo esto para nosotros es sencilla, es lo que hemos hablado antes, aplicar esos principios básicos que hallamos en la palabra. Y bueno, entender que el mundo es, si nos preguntamos, ¿es un peligro para nuestras almas? Pues la respuesta es clara. No debemos tener nada que ver con diversiones que estén ligadas al pecado, eso es tal cual. También aquí hemos de tener clara esa separación. Aunque no debemos tampoco condenar todo tipo de entrenamiento. Estamos en el más acá todavía, vivimos aquí. Y hay desgaste, hay trabajo, hay aflicción de espíritu, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, y también necesitamos tiempos de esparcimiento. Son legítimos, pero tenemos el deporte, tenemos ejercicio, tenemos partidas de ajedrez. Recientemente en este retiro que hemos tenido, entre pues qué partidas, qué paseos, qué tal, hay cosas que son buenísimas tanto para el cuerpo y fortalecen nuestros músculos y también el cerebro y nos mantienen mejor para la obra de Cristo. Se puede utilizar, se pueden usar e incluso dar gracias. Un poco de distracción de la rutina, si es sin afán, siempre hace bien, es bueno. Pero claro, manteniéndonos alerta contra el exceso. Sabemos que estas cosas en principio son inocentes, pero es que nuestra naturaleza, incluso esto puede atrapar nuestro corazón. Hay cristianos que han empezado a salir a caminar y han terminado, aficionados a las carreras, incluso a las maratones. Y no es tampoco eso. Sí, se puede hacer, pero que no es ese el fin. Es así. Recordemos, pongamos como ejemplo la medicina, ¿no? Que se toma en pequeñas pastillitas, en pequeñas dosis, porque en grandes cantidades puede resultar mortal. Por lo tanto, pues moderación. Cuidémonos también de aquellas amistades y relaciones mundanas, las que nos están permitidas. Vivimos rodeados de impíos, eso es así, y estamos llamados a tratarlos con amabilidad. Podemos conocerlos y, bueno, pues tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos incluso algún amigo, pero otra cosa es trabar esas amistades tan íntimas que a veces... Y aquí, pues en Proverbios, capítulo 13 y versículo 20, leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pues esto también lo tenemos que tener muy presentes.
porque debido a nuestra debilidad, cuando pasamos mucho tiempo con las mismas personas, y nuestro carácter puede verse afectado. Por eso siempre será mejor para nuestras almas escoger como amigos aquellos que consideren como importante la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, y que también vigilen y velen por su santidad. Si nuestros amigos no andan en la misma senda estrecha que nosotros, no podemos andar por la senda ancha nosotros para agradarles. Eso es un error. Y si esto es así para las amistades, pues para aquellos que son solteros, imagínense un compañero o compañera así para toda la vida. Pues recuerden que la enfermedad es más contagiosa que la salud. No olvidemos que son temas difíciles. Y en la carrera que es la vida cristiana surgen muchos casos dudosos. Hay dudas, claro. Es complicado decidir cuál es la senda correcta. Busquemos siempre sabiduría y buen criterio. Y el valor de la oración cuando deseamos hacer lo bueno, pero no sabemos cómo. Probémonos, sabiendo que Dios nos ve. Preguntémonos honestamente, ¿iría a tal o cual lugar o haría esto o aquello si pensara realmente que Dios me está viendo? Si el Señor viniera hoy, quisiera ser hallado entonces en esta o aquella compañía, u ocupado en tal o cual asunto. En los casos dudosos, indaguemos cuál ha sido el comportamiento de los santos registrados en la palabra. Y si el camino no es claro, sigamos los mejores ejemplos de aquellos que realmente caminaron separados del mundo, que los hay, y muchos. Concluyamos con el cuarto y último punto, mostrando el secreto de la victoria sobre el mundo. Salir del mundo no es fácil en absoluto. Conocemos cuál es nuestra naturaleza y cuánto es el trabajo del diablo que siempre está entre nosotros. Esto es una lucha constante, entraña un conflicto y una abnegación sin descanso. Nos coloca a veces en oposición a la familia. Tenemos una forma de ver diferente de los demás, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo. Cuántas situaciones en que la carne está diciendo, estás haciendo el ridículo. El yo diciendo, me estoy sintiendo ofendido. Y el orgullo, estoy pasando vergüenza. Y por si esto fuera poco, a veces también hay persecución, hay rechazo. Esto hace que muchos se retraigan, no tienen raíz, temen al mundo. Pero siempre en cada época ha habido algunos victoriosos sobre el mundo. Abandonaron el mundo, no sucumbieron a las modas, parecían caminar como lo hacen los planetas en su propia órbita, elevándose sobre todos esos gestos de desaprobación, sobre todas esas opiniones, sobre todos los que se burlaban. Y veamos, examinemos cuáles fueron los secretos de esa victoria. Primeramente, lo primero que tenemos que decir es un corazón recto, un corazón renovado, cambiado y santificado por el Espíritu Santo. Un corazón en el que Cristo reina, en el que las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas. El que posee un corazón así ya no ama el mundo, ni las cosas que en él hay. Por lo que renunciar a ello, pues, no significa ni prueba ni sacrificio, porque ya eso lo dejó atrás. Ya no hay apetito por las conversaciones que había antes o aquellas diversiones, no. Todo aquello que antes nos hacía disfrutar, para estos ahora, salir de ahí es lo natural. El nuevo corazón afecta a los gustos y preferencias y aquello que antes amaba ahora lo suelta con gusto.
Esto es lo que hace un nuevo corazón en Cristo, verdaderamente recto. Esto cambia la perspectiva. Ya vemos las cosas de otra manera. En Mateo capítulo 6 y versículo 22 leemos: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Para obtener victoria sobre el mundo, nuestra fe ha de ser viva y práctica, como leemos también en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mirar fijamente a las cosas que no se ven como si fueran visibles. Pensar cada día como grandes realidades a Dios, a Cristo, al cielo, a nuestras propias almas, al juicio, al infierno, a la eternidad. Esto tenemos que verlo. La fe nos ayuda a verlo como realidades, cada día. Convencidos de que estas cosas que no vemos son tan reales como las que vemos, y que todo esto es mucho mejor y más importante que lo que vemos en el mundo. Eso depende de donde miremos, ¿no? Creo que no resulta tan difícil. Si tú ves estas realidades de las que hablo y miras al mundo, pues parece que es bastante fácil determinar qué es lo mejor. Como tampoco resulta difícil ver cómo la fe hizo que tantos obtuvieran tan buen testimonio del Espíritu Santo, como leemos en el capítulo de Héroes de la Fe, que es Hebreos 11. Todos actuaron bajo la convicción de que servían a un Dios vivo y que vendría un Salvador real. Aunque los ojos mortales de ellos no lo vieron. Nosotros, después de la venida de nuestro Señor, sí, ellos solamente por la fe. El Espíritu Santo les ayudó a dar aquel buen testimonio. La fe hace que este mundo parezca una sombra comparado con el venidero, porque, como leemos en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Al que realmente tiene fe, al que cree, todo eso de ver esas cosas le es posible. Hemos de cultivar el hábito de confesar verdaderamente a Cristo con valentía, porque los hijos de este mundo verán con claridad que a nosotros nos guían otros principios y que no nos desfiamos, porque lo intentarán. Hemos de hacer que vean con claridad que aunque lo intenten no conseguirán desviarnos. Y así con el tiempo se irá haciendo todo eso más difícil, con el hábito de ir yendo a confesar todas nuestras debilidades a Cristo. Eso va forjando un carácter. El que levanta su bandera con osadía desde el principio y nunca se avergüenza de que los hombres vean de quién es, a quién pertenece, a quién sirve, pronto descubrirá que este es el que ha vencido al mundo. Porque confesar con denuedo a Cristo fortalece mucho y es un gran paso hacia la victoria. Y podemos preguntarnos ahora, ¿estás venciendo al mundo o el mundo te está venciendo a ti? ¿Sabes lo que es salir y apartarte del mundo o aún estás enredado ahí? Si no sabes nada de la separación, tu alma está en peligro. Despierta antes de que sea tarde. Huye de la ira venidera. El tiempo es corto. El fin de todas las cosas se acerca. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El gran trono blanco se colocará pronto. Y viene el juicio. Los libros serán abiertos. ¿Qué harás cuando todo esto suceda? La mundanalidad no tiene cabida en el cielo. Considera esto. Sé sabio y despierta. Sal del mundo, apártate. Si no sabes cómo hacerlo, comienza por acudir como un pecador arrepentido a nuestro Señor Jesucristo. Y pon tu caso en sus manos. Derrama tu corazón sin retener nada, sin temor. Ponte delante, declárate como un pecador y dile que quieres ser salvo del mundo. La carne
y el diablo, y ruega por la salvación de tu alma. Nuestro bendito Salvador conoce lo que es el mundo, vivió entre nosotros y por nosotros fue muerto, nos conoce, sabe cómo somos. Sabe que si hemos estado allí en aquella plaza antes de la cruz, sin la obra y el poder de su Espíritu en nosotros, hubiéramos gritado: crucifícale. Nos conoce. Pero Él tomó la decisión sin importarle el costo. Cristo es glorioso, es tan glorioso que vale la pena vivir por Él, vale la pena morir por Él. Porque recuerdan aquella respuesta de Pedro, ¿verdad? ¿De verdad? ¿A quién iremos? Tomemos aliento y perseveremos en Cristo. Estamos en el camino correcto. Los eternos collados empiezan a aparecer. La meta está cerca. Después de tantas batallas, tantas caídas, hasta el punto de desfallecer y volver a Egipto, podemos ver que nuestro Maestro, nuestro Señor, nunca nos ha desamparado. Nunca ha dejado que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Perseveremos. Hemos dejado el mundo. Perseveremos. Aquellos hijos de Dios que fijan su determinación en perseverar, como norma general, son los más felices. Y sin ser presuntuosos, nadie al final de la carrera ni habrá sido demasiado santo, ni habrá vivido tan cerca de Dios como nos creemos. En Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30 leemos: no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, recibiremos más aquí y más allá. En Lucas, capítulo 12, versículo 8, leemos: todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estas palabras se escribieron para nosotros, hablan para nosotros, echemos mano de ellas y jamás olvidemos, no olvidemos estos dichos, perseveremos hasta el fin y nunca nos avergoncemos de haber salido y habernos mantenido separados del mundo. Porque aquí es donde está nuestra verdadera recompensa. Oremos. Bendito Padre, Señor.